El Salmo 19, en el verso 14, dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Este versículo, esta declaración tan hermosa, aparece en el Salmo 19, es el último versículo del Salmo 19, un salmo que habla acerca de la manera como Dios se revela a nosotros, o sea, cómo Dios se muestra, cómo Dios se nos muestra a nosotros, o lo que los teólogos llaman la revelación general y revelación especial de Dios. En primer lugar, la revelación general nos viene a través de la creación, o sea, Dios se nos muestra a través de la creación. El apóstol San Pablo, escribiendo en su carta a los romanos, señala que los hombres no tienen ninguna excusa para desconocer a Dios. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, verso 20, que las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y su deidad, o sea, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, dice el apóstol, por medio de las cosas hechas, de modo, dice Pablo, que no tienen excusa. Lo que dice la Biblia en este lugar es que la revelación de Dios en la naturaleza es suficiente para que nosotros entendamos que hay un Dios y que ese Dios es todopoderoso, de forma tal que podamos buscarlo a Él. Pero al mismo tiempo, ese Dios todopoderoso que se revela en forma general a los hombres, se revela en forma particular a través de su palabra. Por eso el Salmo 19, a partir del versículo 7 y hasta el verso número 10, 11, habla acerca de la ley de Jehová, o sea, de la ley de Dios, de la palabra de Dios, y lo llama la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, los preceptos o el precepto, el temor de Jehová. Es decir, todos estos términos se utilizan para hablar de la palabra de Dios, y allí el salmista habla de lo que hace esa palabra, que nos alegra, que nos hace sabios, que nos ilumina. Una palabra que es verdad, que es justa, que permanece para siempre. Es un salmo hermoso y yo le invito a usted a leerlo en su totalidad y a meditar, a pensar, a reflexionar en lo que el salmista dice. Pero quiero finalizar esta reflexión de hoy con el último versículo de este salmo, que es el que ya hemos leído, en donde el salmista ora a Dios para que, en primer lugar, la meditación, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Es decir, el salmista está orando para que sus pensamientos, aquellas cosas que uno tiene dentro del corazón, la mente, y que los demás no saben o no conocen, se producen tantos pensamientos a medida que vamos desarrollando el día, reflexiones, pensamientos, ideas, deseos, en fin, todo eso que está dentro de nosotros. Y no siempre eso es bueno, es decir, no siempre pensamos en lo bueno, no siempre queremos lo bueno. Hay muchas veces que tenemos deseos que no expresamos públicamente y que, sin embargo, Dios los conoce y los ve y no son precisamente aquellas cosas que son buenas. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que pensemos en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es digno de ser pensado. ¿Por qué? Porque declara la Biblia en otra parte que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tenemos adentro nosotros vamos a hablar. Entonces, por eso el salmista dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Que mi meditación sea Cristo, que mi meditación sea la palabra de Dios, que mi pensamiento se alimente siempre de Dios, para que lo que yo piense sea bueno y agradable delante de Dios, y cuando no lo sea, lo confiese, pida perdón, pida al Señor que lo arregle y que me ayude a pensar
en términos de su voluntad. Pero no solamente lo que pienso, sino lo que digo, otra vez, porque dice la Biblia de nuevo que de la abundancia del corazón, lo que tenemos dentro, habla la boca. Así que lo que debo pedirle a Dios con este salmista es que lo que yo piense sea agradable a Dios, pero también lo que yo hable, lo que yo diga sea agradable a Dios. Eso quiere decir que tengo que cuidar mi palabra, tengo que cuidar lo que digo y tengo que cuidar cómo lo digo, que sea una palabra de verdad, que sea una palabra de sinceridad, que sea una palabra de pureza, que sea una palabra de rectitud, una palabra de justicia, y que sea una palabra edificante, una palabra que haga bien y no mal, una palabra que ayude y no que desayude, una palabra que edifique y no que destruya, una palabra que ayude a la gente a caminar mejor y no que sea una palabra que los haga tropezar. Así que pedirle a Dios que sean gratos, que sea agradable, aceptable delante de Dios. Lo que yo pienso, ayúdame. Dile al Señor, ayúdame, Señor, a pensar en lo bueno, en lo correcto, lo justo, lo amable, lo puro. Pero también ayúdame a decirlo, a decir la verdad, a decir lo bueno, a decir lo que es edificante, aquello que hace bien y me hace bien a mí y le va a hacer bien a los demás. Así que sí, nuestra oración sea esta de este salmo. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que así sea, que Dios nos permita que nuestro pensamiento, nuestro deseo interior y nuestra palabra sean gratos al Señor y edificantes a los demás. Que Dios te bendiga. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.